Bien, hermanos, vamos a dar inicio al estudio de hoy. Vamos a orar, hermanos, para empezar a considerar la parte que nos corresponde en esta ocasión. Bendito Dios, Padre Santo, agradecemos la vida, Señor. Agradecemos este privilegio de estar delante de tu presencia. Venimos aquí, Padre, delante de ti, Padre, esperando que tú nos escuches. Inclina tu oído, por favor, Padre Santo, necesitamos que tú nos guíes en esta mañana, que este día el cual hemos asignado para congregarnos, para buscar de ti, para aprender de ti, Padre, sea bendecido por ti, Señor, y que podamos disfrutar de esa relación contigo, siendo guiados por el Espíritu Santo, Padre, en esta mañana, disfrutar de tu palabra, Señor, disfrutar de tu enseñanza, disfrutar de todos aquellos pasajes y parte de tu palabra que quedaron impresas en la Biblia, Señor, y que hoy tenemos el privilegio, Padre, de realizar, de estudiar, de escuchar, de aprender, Padre Santo. Damos a ti toda la gloria y confiamos en que tú estás a cargo de este tiempo, Padre, y que será conforme a tu voluntad y que nosotros solamente seremos guiados por ti, Padre. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, bien, buenos días a todos. Vamos a dar inicio este día. Vamos a continuar con el estudio de Hechos en el capítulo 21, hermanos. Estamos considerando algo importante, ¿sí? El viaje que estaba haciendo, que más bien que ya había empezado el apóstol Pablo a realizar rumbo a Jerusalén, ¿sí? Entonces, pues seguimos considerando esta parte para que podamos continuar con el estudio. Ahí en el capítulo 21, que es la parte que corresponde, en el versículo 17, ¿sí? Versículo 17. Ahí dice en el versículo 17 del capítulo 21 del libro de los Hechos, dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros para ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles hablado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos los celosos por la ley. ¿No? Aquí hacemos una pausa porque aquí cambia el contexto. Vamos a hacer una pausa aquí. Ok, bueno, aquí entonces ya vemos que entonces el apóstol Pablo llega a Jerusalén, y en el cual los hermanos lo reciben con gozo de poder ver nuevamente al apóstol Pablo, un siervo de Dios muy prominente en aquel entonces, donde Dios Jesucristo lo enseña, lo instruye, ¿sí? Y tenía unos buenos años de no estar con ellos. Tan solo recordemos que estuvo 3 años en Efesios, ¿sí? Entonces ya tenía un buen ratito que no lo veían, hermanos. Es por eso al verle se gozaban de ver la presencia del apóstol. Es un hombre que estaba trabajando arduamente en el ministerio, en extender la palabra de Dios, predicando tanto a gentiles como a judíos. Y están ahí, cuando llegan ellos, hermanos, a la iglesia que está en Jerusalén, sé que estaba ahí Jacobo, hermanos, junto con los ancianos, ¿sí? Y que después les estaba contando, el apóstol Pablo les contó una por una todas las cosas y las grandes maravillas que Dios había hecho por medio de él, ¿sí? Y se gozaban con él, se glorificaron, hermanos. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de practicar con un misionero, hermanos, o alguien que
que predica la palabra de Dios de tiempo completo, hermanos, que su ministerio solamente es eso, ser un evangelista, ser un enviado, ser misionero. ¿Sí? Fíjense que nosotros cuando conocimos a un matrimonio misionero, no sé si recuerda usted la hermana Lupita, hermanos de Corea, los que nos enseñaron la meditación bíblica. Ellos son misioneros, ¿sabe usted? Que son misioneros y ellos son de Corea, pero tienen familia en Argentina. Y tienen un centro de estudios llamado Esdras, ¿sí? Que anteriormente estaba acá por el metro Chabacano. Después se cambió hasta a una iglesia, al centro ¿cómo se llama? Presbiteriano, allá por Coyoacán. ¿Sí? Se cambió y después se cerró por la pandemia. Sí, pero la verdad es que, bueno, yo en mi caso personal, yo aprendí muchas cosas de ellos, los hermanos. Entonces se iban a meditar la palabra de Dios. De hecho, ustedes han notado los mensajes que se envió de la lectura de la palabra diaria, es parte de su ministerio. De algunos de sus hermanos comparten con nosotros la lectura de estos pasajes bíblicos. Sí, yo no sé si ustedes tengan la oportunidad de escucharlo. ¿Se han escuchado esos pasajes? De hecho, ¿qué Dios está considerando en esta ocasión con ellos? A ver, que estoy compartiendo, que ellos lo comparten. ¿Qué libros es el que se están leyendo, hermanos? A ver si es que lo están escuchando. No. Números. El libro de Números. Sí. Es importante que nosotros no nos quita mucho tiempo el escuchar la lectura. De hecho, los sábados, primer sábado del mes, ellos cuando tienen su congregación, pues por aquí cerca, me mandaron ellos una ubicación, porque me mandaron una invitación a que fuera yo precisamente a una reunión que tenían los sábados, o tienen los sábados, el primer sábado del mes. Ellos se congregan, invitan a diferentes personas para que asistamos ahí y se comparta parte de lo que se está considerando en la lectura diaria. Sí, pero hasta donde yo sé, no sé exactamente la dirección, pero es aquí en el cerro. Ahí con los hermanos Alfores, ahí ha ido mi esposo, iba antes por mi Manuel a recogerlo ahí con ellos. Y como ellos comparten mucho. Sí, entonces les comento, yo tengo contacto con ellos por medio del WhatsApp. Sí, de hecho, desde que llegamos con ellos, pues no he dejado de tener contacto con ellos. De hecho, ellos también, como les comentaba, tienen un seminario, se llama Esdras, donde también ellos enseñan y dan un certificado de estudios que ellos se dan, que ellos imparten. Hablan sobre el Nuevo Testamento, sobre los evangelios. A mí varias ocasiones me han invitado, la hermana está, pues no recuerdo su nombre, bueno, sí recuerdo, pero no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se llama? Me ha invitado a que tome parte de su seminario, pero como son los lunes y es a la hora que yo comparto la Biblia allá en la casa, y pues no puedo, ¿no? Y aparte, pues yo también estoy en otro seminario, pues no puedo todo. No puedo todo, no estoy con uno, estoy con otro. Entonces, no es posible, hermanos, estar ahí todos. Ahorita, de hecho, creo que ya les comenté que también he estado apartado un poquito del pastor Jonathan. No quiere decir que no lo escucho, sí lo escucho, pero ya no entro como antes a sus conferencias y eso, porque pues apenas tengo tiempo de estudiar. Apenas tengo tiempo de estar estudiando y es complicado entrar a los compartimientos que él da
aunque ahorita de hecho está él impartiendo en el seminario que estoy yo, está impartiendo hermenéutica, el pastor Jonathan, ¿sí? Ayer sábado, es a las 7 de la mañana, está dando su clase a las 7 de la mañana, entonces ayer en la mañana tomé la segunda clase de hermenéutica con el pastor Jonathan, y creo que les mandé la invitación a ustedes. Voy a ver si me permite el sistema compartir sus clases de hermenéutica, ¿sí? Voy a ver si puedo, porque como son privadas, hermanos, y la gente que está ahí pues paga para recibir la enseñanza, pues no son públicas, ¿sí? Por eso el sistema no permite compartir lo que ahí se enseña. Hay cosas que sí se puede compartir porque aparecen en YouTube, pero aún así a veces el sistema, ellos mismos cerraron el sistema para que no se pueda compartir, y está bien, ¿no? Sus derechos de autor y todo eso, y por eso hay que pagar si uno quiere recibir esa enseñanza, ¿no? Aunque déjenme comentarle que yo, gracias a Dios, soy bendecido porque estoy becado con ellos. Yo no pago ni un centavo, hermanos. Me becaron, entonces pues tengo que echarle las ganas, porque si no, pues no sé qué pase si no le echo ganas, pero estoy becado, no me cobran. Sí, desde que inicié el estudio con ellos, cobran, no es mucho lo que cobran, son como 600 pesos al mes, aproximadamente lo que están cobrando. Yo afortunadamente no los pago, ¿no? Pero sí, sí está un poco pesadito, el estudio, porque pues hay poco tiempo a veces para hacerlo. A veces yo me tengo que estar desvelando para estudiar las tareas, los exámenes, y el pastor Jonathan como maestro es exigente, sí, exigente, y es muy serio cuando está enseñando. Una cosa es que se prepara aquí a predicar pero para enseñar es otra persona, es otra persona, ¿sí? Entonces, si luego, no sé si ustedes han visto algunas clases que da público, a veces como que jala las orejas a los hermanos que están ahí, ¿no? Entonces imagínense uno que está ahí como alumno de él, pues tantito, ¿no? Pero creo que está bien, porque nos ayuda a comprender muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo ayer nos preguntó a todos que cuántos capítulos de la Biblia, les preguntó, leen diario de ustedes. Digo nosotros, ¿cuántos capítulos diarios leen de la Biblia? Y yo pues me dio pena decirle, pero yo leo a veces uno o dos, y a veces ninguno. ¿Por qué? Porque no me da tiempo. Pues dice que está mal. Dice que tendríamos que, para poder un buen análisis, comprensión de la palabra de Dios, para que lo hagamos de una manera más rápida, se tiene que leer por lo menos de 20 a 50 capítulos diarios. O por libro o por carta. Sí. Entonces, para leerlo, más o menos se necesita un promedio de 1 hora, yo creo. No sé exactamente cuándo llevo porque no lo he hecho, pero para leer 20 capítulos no solo llevo 10 minutos. No, pero es que también, bueno, aquí hay un punto muy importante, hermano. Mira, él porque tiene el tiempo. Todos los que leen todo eso es porque tienen el tiempo, no trabajan, pero uno trabaja, ¿no? Luego a veces, quiera o no quiera uno, a veces todo lo que hay en el trabajo te carga. Llegas a tu casa, lo que quieres es llegar a descansar, es querer descargar todos tus problemas que tuviste en el trabajo. Y digo, no es malo que leas, pero ya vienes cansado. O sea, ese es el punto que no entienden ellos, ¿no? Porque no podemos exigirle a la gente tampoco así, ¿no?
50 capítulos prácticamente es leer todo el Génesis, ¿no? Y digo, en una hora no se lee, ¿no? O sea, sí también digo, no es coherente pues en ese aspecto, ¿no? Porque como ustedes dicen, ¿a qué hora llega a trabajar? Pues varía mucho, a veces llego temprano, a veces llego tarde. Y luego el trafiquerío, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan a la cabeza? O sea, no hay manera de concentrarse, ¿no? No, y luego estamos cabeceando. A mí me pasa, porque, por ejemplo, yo esta semana vine a trabajar aquí a Telane. Ajá. Vine a impermeabilizar una casa. Y bajo el rayo del sol, o sea, está muy fuerte el sol estos días. Ni modo, pues es trabajo. Pero llego ya a la casa. De hecho, impermeabilizar no es muy cansado. No es muy cansado hacerlo, ¿no? Pero o sea, hay que reparar cosas de la losa para que quede bien. No nomás es llegar y aplicar el material, sino hay que ver cómo está, por ejemplo aquí, revisar cómo está, que si ya está botando, si no hay grietas, si no está sumido, cosas así hay que estar checando. No nomás es cosa, llega a sacar el impermeabilizante y aplícalo. No es así. Salvo, se puede hacer así cuando la losa está bien, no hay problemas, el material de abajo está bien, ¿no? Pero si está suelto y hay grietas, pues hay que tapar las grietas, hay que botar el impermeabilizante que se está cayendo, que ya está suelto, porque si se pone encima de ese, pues de nada sirve, porque de abajo está suelto, se va a botar. Entonces, ese es trabajo. Yo, y luego, por ejemplo, me dejan tener de los libros que me dan, me dicen, tienen que leerse 2 capítulos de un libro. Híjole. Y luego estoy ahí. Estoy cabeceando. Ya mejor le dejo, porque no tiene caso que esté yo así, no estoy aprendiendo nada, ¿no? Y luego tiene que, ahora sí que tengo que marcar que si ya lo leyó. Mientras no lo lea, pues no puedo marcar que ya lo leí, ¿no? Y aparte de eso, tengo que mandar unos comentarios de lo que leí o leyó uno. Pues entonces está medio complicado, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, hoy tengo una clase a las 8 de la noche, también con el seminario, se llama Plantando Iglesias. Plantando Iglesias es un poco más relax esa clase, porque da métodos de cómo se debe plantar una iglesia desde cero, hermanos. Desde cero, y cómo lo han hecho, o cómo hacen diferentes personas para empezar a plantar iglesias desde cero, desde nada. Sí, está un poco más relajante. Pero cuando hablamos de teología o de hermenéutica y otras cosas, no está. Sí está complicado porque hay que razonar, hay que pensar, meditar. Por ejemplo, ahorita nos dejó de tarea el pastor Jonathan interpretar las parábolas para el día miércoles. Y está medio complicado. ¿Sí? Él mismo ha dado las enseñanzas. Sí. Entonces, yo tengo los videos, de hecho los tengo guardados ahí en nube de internet, los tengo ahí. Pero a veces el tiempo, volvemos a lo mismo. Sí. Entonces, bueno, les comentaba todo esto, ¿no? Porque estamos viendo cómo el apóstol Pablo llega y cuenta todo lo que había hecho a los hermanos de Jerusalén, todas las maravillas que Dios había hecho en su ministerio, el apóstol Pablo. O sea, no es porque uno quiera salirse del tema, pero bueno, sale a la revolución todo esto porque pues entra dentro de lo mismo, ¿no? Entonces, les comentaba que ellos estaban gozosos, hermanos, de haber recibido al apóstol Pablo después de tanto tiempo sin verlo, ¿sí? Es emocionante encontrar hermanos que uno sabe que están entregados a la voluntad de Dios, y volverlos a ver, hermanos, es algo que causa gozo, ¿no? Causa gozo. Por ejemplo, yo aprecio mucho a Eric. De hecho, yo creo que si no fuera por él no estuviera yo aquí con ustedes. Pero ya tiene tiempo que no lo veo, ¿no? A veces nos mensajeamos, pero no es lo mismo de abrazarlo, de estar con él. Yo
lo aprecio mucho a él. En un tiempo fue mi consejero cuando yo empecé el cristianismo. Siempre que tenía alguna situación, acudía yo con él. Y él me ayudó mucho él. Sí, y ahorita pues ya tiene tiempo que prácticamente desde que dejó de venir aquí no lo he vuelto a ver, ¿no? Pero sí, eso lo comento con el fin de que como uno se siente que extraña a los hermanos y que, por ejemplo, yo sé que él está sirviendo en su iglesia y que está echándole ganas allá, así como el apóstol Pablo estaba echando ganas en su ministerio y estaba avanzando a pesar de que tenía problemas, ya estaba siendo perseguido, ¿no? Entonces nosotros, cuando escuchemos situaciones de algunos hermanos que están, por ejemplo, en la guerra que ha habido últimamente, en estos últimos años, debemos orar por aquellos hermanos que están bajo esas circunstancias, ¿no? Porque no es fácil para ellos vivir esa situación. Nosotros estamos viviendo unas circunstancias muy diferentes, gracias a Dios. Nuestro país no es un país de guerra, ¿verdad? Es un país pacífico, donde tiene muchos años que no agarra las armas, ¿verdad? Para hacer alguna guerra, pero hay países que no, que son como los que ya hemos escuchado, que es Rusia, Ucrania, Israel. No, en Israel hay cristianos, hermanos, ¿no? Porque recuerden que ahí abundan judíos, abundan los musulmanes, abunda el catolicismo y abundan también los cristianos, ¿sí? Entonces ahí está en medio de ese lugar que es muy pequeño, hermanos. Israel es muy pequeño, es una parte muy pequeña. Sin embargo, vive mucha gente ahí, ¿sí? Mucha gente ahí. Entonces, y aparte mucha gente va de turista. Pues imagínense, conocer la tierra donde hubo Jesucristo se ha vuelto una fuerte llamada de atención, donde la gente quiere ir a conocer, a ver dónde anduvo Jesús, aunque ya no es igual como antes, ¿no? Pero ver las ruinas y cosas así, y la gente se emociona. Y es interesante analizar todo esto, hermanos nuestros. También yo voy a comentarles un asunto. Creo que hasta ahorita nadie está viendo la plataforma de Remedia, creo que nadie la ve, hermanos. Véanla, ahí son videos de minutos, no son muy largos, ¿sí? Y ahí viene, por ejemplo, viene el libro de los Hechos, también está explicado, un hermano está explicando el libro de los Hechos. Yo les invito a que lo lean para que refuercen todo lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Véanlo ahí, no se pierda mucho tiempo, no desaprovechen esta oportunidad, porque no todas las iglesias, hermanos, tienen esta bendición y además tiene un costo. Aprovechemos esa bendición que se nos está dando la iglesia, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, yo conozco otras iglesias que no lo tienen, no lo conocen, ¿sí? Y yo les hago referencia de ello, pero no sé si lo busquen o no, pero nosotros, hermanos, aprovechemos esto de eso. Vuelvo a repetirles, ahí hay el estudio de Hechos, busquen el estudio de Hechos y véanlo y así para que siga de recordatorio o aprendan otras cosas que ahí explican, que quizás a nosotros se nos escapan, ¿no? Entonces, vean esa parte, ¿ok? Bueno, entonces llega a Jerusalén el apóstol Pablo, lo reciben con gozo los hermanos, le dan su bienvenida, él platica todo lo que aconteció en su ministerio, pero aquí empieza la parte complicada. En el versículo 21, hermanos, empieza la parte complicada, pero recordemos que aquí con el que está hablando es con Jacobo y los ancianos, pero aquí el que está hablando principalmente con él es Jacobo, hermanos. Jacobo es el hermano de Jesucristo, medio hermano del Señor Jesucristo. Él ocupaba un puesto de prominencia en la iglesia de Jerusalén, ¿sí? No era el apóstol Pedro.
como muchos piensan, ¿no? Sino él ocupaba la prominencia. Claro, estaban ahí apoyando a los demás apóstoles. Estaba Pedro, estaba Juan, ¿sí? Y los demás, pero ahí el puesto de liderazgo era tomado por Jacobo, Santiago, el que escribió el libro de Santiago, ¿sí? Es ese hermano de Jesús en el cual tomaba este puesto de liderazgo ahí, ¿sí? Debemos tener en cuenta que este hombre, hermanos, al igual que su hermano Judas, que también forma parte, que escribió la parte de la Biblia, el canon bíblico, Judas, eran hermanos, Santiago y Judas eran hermanos de Jesús, y forman parte del canon bíblico, escribieron cada quien su libro o su carta que lleva su nombre, ¿sí? Entonces, aquí se encuentra él con él, y miren lo que él le dice en el versículo 21, lo que le dice Santiago al apóstol Pablo. Dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres que hay, pues la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Ok? Hacemos una pausa ahí. Entonces, ahí recordemos un poquito, hermanos, que el apóstol Pablo antes de ser cristiano ya tenía cierta prominencia, ya tenía cierta autoridad, ¿si recuerdan? Y que él era un fariseo y muy destacado en su tiempo, en sus días. Había sido instruido por Gamaliel, un maestro, un rabino muy prominente también en su tiempo, que era muy respetado, ¿sí? Y lo respetaban mucho los fariseos, debido a pues que él tenía un buen nombre y su enseñanza era muy buena, la que él ofrecía a sus discípulos, y entre ellos el apóstol Pablo, que fue discípulo de este hombre, ¿sí? Ok, ahora entonces se había corrido el rumor entre los mismos judíos de que él había prohibido que la gente siguiera guardando las costumbres de Moisés, dice aquí, y apostar de Moisés. Fíjense, aquí un detalle importante, aquí lo dice de la ley, sino apostatar de Moisés. Cabe mencionar, hermanos, que para la gente de aquel tiempo, a Moisés lo consideraban algo muy sumamente importante, un caudillo muy importante, ¿sí? Y que por eso hacen referencia a Moisés, no tanto a la ley, ¿sí? Porque ellos consideraban, inclusive Moisés mismo dijo que Dios levantaría un profeta semejante a él y que a él tendrían que escucharle. Entonces, en base a estas mismas palabras que Moisés dijo, ellos esperaban a un caudillo parecido a Moisés. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? A ver, ¿qué hizo Moisés cuando estuvo en Egipto? Cuando Dios se le aparece en la zarza, le da indicaciones que regresara a Egipto y que sacara y que fuera por su pueblo. ¿Cuáles son las acciones que hizo Moisés? Fue una persona que se enfrentó a Faraón, ¿sí? Aunque él tenía ciertos temores, porque él se consideraba que no tenía la capacidad para enfrentarse con Faraón. Por eso Dios le dice que vaya con su hermano Aarón, ¿sí? Déjenme comentarles un detalle. Aarón, hermanos, era el hijo más chico de ellos, ¿sí?
si no me equivoco, hermanos, creo que la mayor era Miriam, luego seguía Aarón y el último era Moisés. ¿Sí? Recordemos que Miriam fue la que de alguna forma estaba observando a Moisés cuando iba en la canasta, en el río Nilo. ¿Sí? Y es cuando ve ella que llega a donde está la princesa de Egipto, y ella es la que se acerca a la princesa y le dice que le ofrece a alguien que cuidara a su hermano. ¿Sí? ¿Y quién fue el que cuidó a Moisés? A ver. Su propia madre, ¿verdad? Su propia madre la amamantó y le dio. Imagínense las maravillas de Dios que hizo su cuidado de Moisés. ¿Por qué? Porque él era su caudillo, era un personaje que él iba a ocupar para sacar a su pueblo, y por tanto tenía que cuidar, que creciera, ¿no? Bueno, entonces Moisés era una persona que se enfrentó a Moisés, como comentaba, y que Dios hizo grandes milagros por medio de él, mandando las 10 plagas, enfrentándose a los gobernantes de su tiempo. Entonces, ¿qué esperaban los israelitas del nuevo caudillo que había dicho Moisés que iba a ser semejante a él? ¿Qué esperaban de él? A ver. Como usted lo comentaba, ¿no? Que los librara del poder del gobierno, o sea, que estaba en ese momento. Pues. ¿Quién estaba gobernando en ese momento? En el tiempo de Moisés estaba aquí Egipto, sí. Egipto. En el tiempo de Jesucristo, ¿quién era? Roma. Era Roma. Ok, era Roma. Entonces, ¿qué esperaban algunos judíos de parte del caudillo? Que llegara como, pues que se enfrentara también al gobierno, que tomara las armas y que fuera y que liberara a su pueblo. Eso es lo que esperaban, porque el mismo Moisés lo había dicho. Sí, pero la situación es que Jesús nos aparece así. ¿Cómo se presenta Jesús? Como uno que dice, perdona a tus enemigos. ¿Sí? Cuando él dice, oyeron que se digo ojo por ojo y diente por diente. Porque eso era lo que decía la ley. Pero Dios no venía diciendo eso. Sino empezó a hablar de un evangelio diferente, del amor. Entonces, en base a esas circunstancias, a lo que Jesucristo predicaba y enseñaba, pues por eso no lo escuchaban y por eso se iban a quedar un charlatán. Porque eso no lo esperaban de él. Esperaba un hombre guerrillero, un hombre que tuviera las armas y vámonos a Roma, que levantara gente y vámonos. ¿Sí? Bueno, mira. Moisés libertó al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud física. ¿Sí se me explicó? Bueno. Moisés es un tipo de Jesucristo para el Nuevo Testamento, porque Jesús vino a libertar a los judíos de la esclavitud espiritual, ¿sí? Pero, ¿qué pasó con los judíos? Efectivamente, los judíos, ellos esperaban, como estaban bajo el yugo de los césares romanos o de los reyes romanos, del César y del otro, ¿cómo se llama? Pilatos, ¿no? Ellos querían que Jesús llegara con un ejército y liberara al pueblo. Pero Jesús no vino a eso. Jesús vino para traer perdón y libertad. Por eso es que cuando leemos los evangelios nos damos cuenta por qué la gente estaba sumida en tanto problema espiritual, que eran poseídos por demonios, que tenían enfermedades, porque así estaba el pueblo espiritualmente, ¿me entienden? Entonces llega Jesús y liberta al pueblo, pero el pueblo no entendió que la libertad que Jesús venía a darles era espiritual, no era una libertad como la que Moisés le dio al pueblo de Israel de Egipto, física, exactamente, ¿no? Va a venir el Señor a libertar a Israel, sí, pero eso va a ser mucho más adelante, después del arrebatamiento de la iglesia. Ahí sí ya viene el Señor como guerrero, y ahí viene el Señor con sus huestes celestiales para libertar al pueblo de Israel. Ahí sí ya, en su primera venida, vino como cordero, vino como libertador, pero espiritual. Sí, ¿está claro? Sí. Gracias, hermano Ricardo.
Vamos a ver de la Biblia, lo que menciona la Biblia con relación al Señor Jesucristo, la obra que iba a hacer. Vamos aquí a Lucas capítulo 4, versículo 18. Vamos a leerlo del 16, por favor, del versículo 16. Ahí dice, ahí, vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto, el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Con los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decir: hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. ¿Sí? Eso es lo que dice Jesucristo que iba a hacer. ¿Y dónde sacó estas palabras? Bueno, vayamos a Isaías 61, 1 y 2. ¿Quién me apoya con la lectura de estos versículos? A ver si me apoya alguien, por favor. Sí. 61, versículo, Isaías 61, 1 y 2, versos 1 y 2. Dice la palabra de Dios así, en el nombre de Jesucristo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, esa es la profecía que leyó nuestro Señor Jesucristo estando ahí en la sinagoga, ahí en Nazaret. Al oír esto, hermanos, y decir todo esto, si ustedes siguen leyendo los versículos siguientes, miren, sigamos aquí, en el versículo 22, en Lucas 4:22. ¿Cuál fue la respuesta de la gente que estaba ahí en la sinagoga al escuchar la profecía de Isaías que Jesús, nuestro Señor Jesús, había dicho que se cumplía la escritura en ese día o en ese tiempo que estaba presente nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos ahí? Dice, y todos daban buen testimonio de él y están maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído, Que se han hecho. ¿Qué tuvo que oír? Hoy él dijo, se ha hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió, de cierto es cierto, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Sí? Muchas gentes entonces
se quedaban maravilladas, asombradas, porque lo conocían, hermanos. Inclusive dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Más bien, no, el carpintero es el hijo de José. ¿Sí? En otras partes de la Biblia menciona como el carpintero. ¿Sí? Pero aquí mucha gente no tomó muy en serio lo que Jesús hacía y lo que decía. Fueron muy pocas las personas, la aceptación de muchos contemporáneos de su tierra, del lugar donde él creció, que escucharon su mensaje. ¿Sí? Entonces la actitud de la gente, hermanos, es que él no fue recibido al 100%. Aquí en el lugar donde él creció no lo recibieron, pero a nivel general tampoco en todo Jerusalén no lo reconocían como quien era, como el Mesías, porque no esperaban que él actuara como estaba actuando. Porque la liberación que, como ya dijo el pastor, que venía a hacer nuestro Señor Jesucristo no era física, hermanos, no era literal, así como Moisés, que fue literal, que sacó al pueblo de Israel de Egipto, y que literalmente fueron liberados, literalmente, físicamente, de la esclavitud. ¿Sí? Y aparte, si ustedes analizan un poquito las profecías, por ejemplo, en Daniel, en Isaías y cosas así, se menciona que iba a venir su reino que se iba a establecer en la tierra. Lo que ellos pensaban que iba a ser en ese momento cuando llegara el caudillo, que sí iba a ser. Pero ese tiempo, hermanos, todavía abarca hasta más años, que nosotros todavía no podemos decir que ya se acerca, ¿verdad?, de ese tiempo, pero todavía no ha ocurrido. ¿Sí? ¿Y cuándo va a ocurrir? Pues no lo sabemos, pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero entonces nosotros lo que tenemos que hacer es palabra del Señor, hermanos, palabra del Señor, de seguir predicando la palabra de Dios, sus discípulos, como él menciona, ¿sí? Aunque a veces la gente no nos escuche, la gente a veces no nos preste atención, nos pegue de locos, inclusive nos pase lo que el apóstol Pablo, que lo agarran a pedreadas, ¿verdad? Le venden casos, o que los insulten, o que los bofeteen, cosas así. Creo que no hemos pasado a nadie en ese tipo de situaciones. A lo más que es que les cierran la puerta y ya se meten a su casa. Bueno, sí lo digo porque aquí en una ocasión salimos a predicar allá arriba, varias ocasiones venimos y hablamos a la gente, y hay gente que sí nos escuchaba, pero pues no nos escuchaba por respeto, pero pues no están aquí. No están aquí, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, ¿sí? Y confiar en Dios en que su palabra se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir, ¿sí? Entonces, hay que esperar al cumplimiento de la palabra y teniendo esperanza en que nosotros, pues, estaremos siendo gobernantes junto con Jesucristo. La iglesia estará gobernando junto con Cristo en el cielo. Esa es la esperanza de la iglesia, mientras que la esperanza de Israel es establecer su reino y que por medio de Israel, hermanos, Dios gobierne al mundo. Por medio de Israel, Dios gobierne al mundo. Así es el plan de Dios. Por medio de Israel se siguen todas las bendiciones a todo el mundo. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios. Pero este propósito los judíos no lo conocen así. Hasta ha sido velada para ellos esta enseñanza. ¿Hasta cuándo se les va a quitar ese velo? Pues hasta que acepten al Señor Jesucristo y entonces entiendan el propósito de Dios. ¿Sí? De alguna forma nosotros también en un tiempo hemos sido velados, nuestro entendimiento ha sido velado, y poco a poco, entre la lectura de la palabra, entre venir aquí a la iglesia, nuestro estudio personal,
hemos empezado a comprender muchas cosas y el velo se nos ha ido quitando poco a poco, ¿no? ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es clara y el propósito de Dios se va a cumplir, ¿sí? Y aquí entonces, cuando dicen, regresemos a Hechos, en el capítulo 21, cuando dice entonces que los hermanos de la iglesia de Jerusalén le dicen a Pablo que para que se quiten esos rumores de que él estaba pregonando que ya no se siguieran las normas de la ley o la ley, o que se siguiera a Moisés, como dicen ahí, apostatar de Moisés. Y la gente estaba enardecida, hermanos, estaba muy enojada con el apóstol Pablo por haber tomado ese cambio de actitud, de primero ser perseguidor de los cristianos y ahora formar parte de los cristianos. Entonces la gente estaba muy enojada, y más cuando se escuchaban rumores que acabamos de leer, de que él decía o enseñaba, según ellos, que ya no deberían seguir las costumbres de la ley. Sin embargo, hasta ahorita los que hemos leído la palabra de Dios, el apóstol Pablo no predicaba eso, ¿sí? ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? La salvación por medio de Jesús, ¿no? En otro pasaje, hermanos, él como judío, hermanos, todavía seguía ciertas costumbres. Él menciona que en una ocasión se rapó la cabeza porque había hecho un voto de Nazareo. Aquí, en base a lo que le están pidiendo también los hermanos de Jerusalén, es que haga lo mismo. Había 4 personas que habían hecho un voto Nazareo y se les cortaba el cabello. La costumbre de ellos, hermano Nazareo, cuando alguien hacía un voto de Nazareo, tenía que dejarse crecer el cabello, no cortárselo. Pero cuando acabara ese tiempo en el cual se iba a tener ese voto, de llevar a la culminación de ese voto, la gente tenía que raparse el cabello. Y ese cabello tenía que ofrecerlo, quemarlo ahí en el altar, porque había acabado su voto. Entonces, por eso está diciendo que pague sus gastos de rasurar la cabeza de ellos. Que los llevara con el peluquero y que les cortara la cabeza, que le pagara los gastos de ellos, y que ya de esa forma ellos vieran, la gente, los judíos, que él no estaba enseñando ese tipo de cosas. Pero las cosas no ocurrieron de la forma como ellos habían planeado, hermanos. Miren, sigamos leyendo aquí en el 25. Dice aquí en el 25: pero en cuanto a los gentiles que habían creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Sí recuerdan en qué momento se mencionó esto? Que estuvimos analizándolo como dos domingos, lo que ocurrió en el concilio de Jerusalén, cuando algunos judíos se levantaron y decían que era necesario circuncidarse para ser salvos. Y de acuerdo a lo que ellos determinaban en ese concilio, que estaba el apóstol Pablo y estaban los apóstoles y otras personas, se decidió, y todos que llegaban a un acuerdo de que solamente hicieran eso. Yo no sé si, imagino que ahí en su Biblia lo dice por fornicación, tiene la letra D. Sí, tiene la letra D. Ahí le manda al libro de Hechos, capítulo 15, 29. ¿Sí se lo manda o no? Ahí está ese pasaje donde los estoy comentando. ¿Sí? Ese pasaje de ahí. A ver si me puede ayudar a leerlo rápidamente para recordarlo. Dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardáis bien, haréis, pasadlo bien.
Okay. Ese es el mandato que se había extendido a todas las iglesias después de que surgió esta controversia de la circuncisión, ¿sí? Y que ellos estaban de acuerdo. Por eso aquí Santiago lo está refiriendo, hermanos, ¿sí? Lo que se quedó registrado en Hechos 15:29. Aquí se vuelve a considerar. Entonces sigue diciendo: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose glorificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación, cuando había presentado la ofrenda por cada uno de ellos. Aquí, hermanos, no quiere decir con esto que cuando los judíos, en el caso de Pablo, los hermanos, quiere decir que ya iban a dejar las costumbres del pueblo judío, ¿no? El que ellos siguieran ciertas cosas, hermanos, tampoco para ellos era pecado dejarlas de hacer o seguirlas haciendo. Eso no era algo que afectara su relación con Dios. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Porque hombres, personajes importantes, y Pablo mismo hicieron ese tipo de votos, hicieron ese tipo de costumbres que tenían validez de la ley escrita por Moisés, dada por Dios, ¿sí? Entonces él lo hace y hace estos ofrendas, como les decía. Había ciertos días de purificación en los cuales, después de la purificación, ellos se presentaban al templo. Pablo pagó todo esto, ofreció los sacrificios que tenían que hacer, ¿sí? Y esto fue a la vista del pueblo. ¿Para qué se hizo esto, hermanos? Para que vieran los judíos que sí estaba él cumpliendo con las tradiciones y costumbres judías. Pero no fue así como sucedió posteriormente. Aquí le dejamos, hermanos. Tenemos algunos minutitos, pero para que entremos al tema ya más de lleno, porque aquí empieza ya otra. Bueno, sigue con lo mismo, pero para que no nos quedemos a medias, ¿sí? Entonces, aquí le podemos, si quieren poner una marquita ahí en su Biblia, le seguimos en el capítulo 27. Y me gustaría oír algún comentario de ustedes. ¿Cómo ven esta acción de los apóstoles, de Pablo, y de lo que hemos considerado hoy? ¿Qué comentario? ¿Qué les pueden compartir? Pues como que ni le creían a Pablo, ¿no? Que como decían, después de que él andaba persiguiéndolos, ahora él andaba, como quien dice, unido a ellos y enseñándoles, ¿no? Cosas diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Así es, porque recordemos que entonces el llamado de Dios, de Jesucristo, fue que hacerlo gentil, pero apóstol a los gentiles, ¿sí? De hecho, Jesucristo le dijo a Ananías que delante de reyes se presentaría, y se va a presentar delante de reyes, ¿sí? Aunque eso le va a costar la vida, pero pues si Jesús lo dijo, porque se tenía que cumplirse, ¿sí? Entonces aquí vemos, hermanos, que a veces nosotros, cuando nos convertimos al cristianismo, hermanos, a veces el tema aquí, hermanos, es que ustedes, no sé si pueden ustedes notar que hay mucha religiosidad de los judíos, mucha religiosidad, ¿sí? Que estaban principalmente de los fariseos, son los que hacían el alboroto a la gente, ¿sí? Entonces, nosotros venimos de un entorno, hermanos, católico. Yo creo que todos los que estamos aquí venimos de un entorno católico, no creo que alguno haya nacido en el cristianismo, ¿sí? Hay costumbres, hermanos, que estamos acostumbrados a hacer nosotros porque venimos del catolicismo, ¿no? Y hay cosas que definitivamente ya no podemos seguir participando, como por ejemplo
que poner ofrendas de muertos, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen? ¿Será bueno seguir poniendo eso o no? Pero festejar cumpleaños, eso lo hacíamos en el catolicismo, ¿no? Ahora como cristianos lo seguimos haciendo, ¿no? Ok. Hay otras cosas, ¿no? Ya no tenemos tiempo para seguirlo considerando, pero nosotros lo que yo quiero enfatizar es que no hay que ser religiosos, hermanos. Ese es el principal tema. No hay que ser religiosos y empezamos a juzgar a hermanos que lleguen a la iglesia y que sea, a lo mejor todavía sigan practicando ciertas cosas del catolicismo y que pues a lo mejor no tienen condenación de parte de Dios y nosotros los criticamos y caigamos en el error de estos personajes de los fariseos que nomás estaban viendo que se cumplían las costumbres de los maestros, no de la ley, porque a Jesús cuando no se lavaba las manos se le dijo, ¿por qué no siguen las costumbres de nosotros? No de la ley, decían las costumbres de nosotros. ¿Sí pueden captar la diferencia? ¿Sí? Entonces Jesús y los apóstoles fueron criticados por no seguir las costumbres de ellos, más no lo que decía la ley. Entonces en este caso nosotros tenemos que seguir lo que dice la Biblia, no las costumbres. ¿Sí? Si hay costumbres que no afectan nuestra relación con Dios, pues no tiene de malo seguirlas haciendo, ¿no? Pero si hay costumbres que sí afectan nuestra relación con Dios, no lo que dice el ser humano, sino nuestra relación con Dios, que es lo que más importante, entonces sí debemos evitarlas. ¿Ok? No caer en la necesidad de estar viendo a los hermanos que por qué practican ciertas cosas cuando a nuestro criterio no son obligados a hacerlas. Pero en otra ocasión lo platicaremos, porque ese problema también se enfrentó en los Corintios con relación a la comida, con relación a los días, y el apóstol Pablo habló de todo esto, pero eso lo vemos en otra ocasión. ¿Sí? Vamos a hablar, hermanos. ¿No tienen otro comentario? ¿No? ¿Está bien? Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, agradecemos, Señor, este tiempo, poder considerar tu palabra, analizarla, Padre, y disfrutar de ella, Padre, es una bendición. Sentimos cosas nuevas en este día, donde podemos ver cómo, Padre, el gozo que sintió los hermanos de Jerusalén al ver al apóstol Pablo, cómo lo recibieron, cómo prestaban atención a cada una de las cosas que él les contaba, de las maravillas que tú hiciste por medio de él, Padre Santo, y que nosotros también nos regocijemos con sus hermanos cuando platiquemos con ellos y nos cuenten su andar con Cristo, contigo, Padre, y de las maravillas que tú haces en sus vidas, Padre, y eso a nosotros nos cause gozo y nos llene de fortaleza y de fe, hermanos, Padre Santo, para seguir adelante. Agradecemos este tiempo, tu palabra, Señor, agradecemos tu bendición de poder estar en tu presencia, Padre, y que nos has dado a nosotros permitido comprender todas y cada una de estas cosas, Señor. Te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.